Hola Ibeltopianos, hoy venimos con El Reino. Sí, efectivamente, y como podéis no ver, no tenemos caja, se trata de un prototipo como hemos hecho ya en otras ocasiones. Sí que tenemos el juego, pero no tenemos una caja que mostraros, aunque sí que nos han proporcionado las imágenes para que podáis verlas por aquí, por algún lugar. El Reino es un próximo juego, próxima campaña de Megacorping Games. Y bueno, pues pudimos probarlo en Interocio, pinta muy chulo. Al final os hablo un poquito de él, pero vamos a ver cómo se juega. Y sobre todo, que sepáis y que vais a tener por aquí y en la descripción el enlace directo a la campaña. Porque empieza ya, mañana, literal. Mañana, si estás viendo este vídeo el primer día, mañana empieza la campaña. Y si has llegado un poco más tarde, pues te la estás perdiendo. Así que voy a explicaros cómo se juega a este El Reino. Bueno, pues por aquí vais a poder ver una serie de resumen de componentes. Vuelvo a repetir, como se trata de un prototipo, pues algunas cosas pueden cambiar respecto a la versión final. El Reino es un juego de deducción, un poquito por encima, no es súper tensa, pero es un juego de deducción y donde vamos a tener que conspirar para recrear intrigas palaciegas, ¿no? Vamos a tener que mover las marionetas de palacio para llevarnos al resto de calle. Nos tendremos que convertir en el consejero más poderoso del reino, obviamente. Vamos a tener unas fichitas de tipo póker, que son estas de aquí, que van a ser 20 fichas de influencia, 4 para cada jugador, y tendremos estas y estas, y otras 2 más de espías, que son estas de aquí, que tienen un sí y un no por la otra cara, y tenemos otra que será la ficha de desterrados. Vamos a tener una serie de cartas, van a ser cartas de personalidades, que son todas estas de aquí abajo, o cartas de enseña, que son las propias de arriba, que tendremos una cada jugador. Y por último tendremos las hojas de ayuda. También la carta de enseña por la parte interior pues tendrá un resumen de estas mismas hojas de ayuda para que podamos ver las habilidades de todos los personajes. Una cosa importante que no he dicho es que es un juego de 2 a 5 jugadores, de unos 15-20 minutitos más o menos y de una edad aproximada desde los 12 años. Vamos allá con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es formar el mazo. Si somos 2 jugadores en la partida, vamos a tener que quitar todas las cartas con este simbolito en la zona inferior. Serán estas cartitas de aquí, las retiraremos. Si somos más de 2 jugadores, pues simplemente barajaremos todas estas cartas en un único mazo. También en el caso en el que no seamos 5 jugadores, da igual por debajo cuántos seamos, cogeremos una carta, la apartaremos y colocaremos encima una ficha de desterrado. Esta se va a quedar aquí hasta el final de la partida. Cada uno de los jugadores cogerá una de las cartas de enseña y todas sus fichas de influencia. Estas fichas tendrán valores de 1, de 2, de 3 y de 4, pero las vamos a tener boca abajo para que el resto de jugadores no conozca su valor. Y vamos a colocar las fichas encima de nuestra carta. Por último, vamos a repartir una carta a cada uno de los jugadores y se llevará a su mano. Esta vez simularé una partida para 3 jugadores, el blanco, el azul y el rojo. Y comenzará la partida el último jugador en haber ganado una partida al reino. Si no se da esta situación, podéis echarlo a suertes. El turno es muy sencillo. Lo primero de todo es que os tenéis que dar cuenta que vamos a jugar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando llegue nuestro turno vamos a hacer 2 pasos. El primero será coger la primera carta del mazo y añadirla a nuestra mano. Como hemos robado una al principio de la partida, en este momento tendremos 2. Si no quedasen cartas en el mazo, simplemente nos saltaremos este paso y pasaremos al paso 2. En el paso 2 tendremos que elegir entre 2 acciones, conspirar o intervenir. Hacer la acción de conspirar nos va a servir para atraer a ciertas personalidades para que aumenten nuestro poder. Y por supuesto para poder vigilar a nuestros rivales. Pero si tenemos 4 marionetas, es decir, 4 cartas ya bajadas en nuestra zona junto con nuestra carta de enseña, no podremos realizar la acción de conspirar. Es decir, si ya tenemos 4 cartas así colocadas en nuestra zona, no podremos conspirar. ¿Pero qué pasa si tenemos hueco?
Pues que vamos a elegir una carta de nuestra mano y la colocaremos boca abajo a la derecha de nuestra carta de enseña. ¿Para qué vamos a hacer eso? Pues como ya os he dicho, para que se convierta en una de nuestras marionetas, como bien indica la trasera de la carta. Si al final de la partida esta carta sigue formando parte de mis marionetas, formará parte también de nuestra puntuación. Además de bajar una carta para que forme parte de nuestras marionetas, vamos a poder colocar influencia en la propia carta. Las fichas de influencia, ya os he dicho que son estas fichas de póker, y vamos a poder colocar o no, dependiendo de nuestro interés en esta carta o del faroleo que queramos mostrar al resto de jugadores, si queremos o no ponerle influencia. Ya os he dicho, tenemos fichas del 1 al 4, podríamos no ponerle nada o podríamos ponerle el valor que queramos. Eso sí, no se mostrará, elegiremos la ficha que queramos y la colocaremos encima. Si no colocásemos ninguna ficha de influencia, la influencia de esa marioneta sería de 0. Luego veremos para qué nos sirve tener influencia en nuestras marionetas. Después de haber añadido una marioneta a nuestra zona, vamos a recurrir a los espías, que os recuerdo eran estas fichas de aquí. Las fichas de espía nos sirven para, obviamente, espiar a nuestros rivales. Vamos a poder elegir a otro jugador y hacerle una pregunta que se responda con sí o con no. Esa respuesta tiene que ser verdadera, no nos pueden mentir. Y podríamos preguntarle de diferentes formas y de diferentes zonas. Por ejemplo, le podemos preguntar por marionetas que tenga ya en su zona. Le podemos preguntar por cartas que tenga en su mano. Por alguna carta en concreto que queramos saber si la tiene él en su posesión o no. Por ejemplo, imaginaos que esto ya está bajado y forma parte de las marionetas del jugador blanco. Y decidimos preguntarle, ¿tienes tú al rey entre tus marionetas? Entonces este jugador no lo tiene que revelar, ojo, ¿vale? Simplemente para que veáis la respuesta, miraría las dos fichas y en secreto me daría la respuesta correcta. Yo miro qué es lo que me ha contestado y puedo decidir si comparto la respuesta con el resto, si me reservo la respuesta en secreto e incluso si quiero farolear y mentir al resto. Yo sí podría mentir, la persona que nos da la respuesta no. Pues esto sería la acción de conspirar. Vuelvo a repetir, coger una de las cartas de nuestra mano, bajarla a nuestra zona, decidir si le colocamos influencia encima o no, coger las fichas de espía, preguntar a un jugador una respuesta que se responda con sí o con no y decidir qué hacer con esa respuesta. Pero la otra acción que podemos realizar será intervenir, donde pasaremos a la acción. En ese caso, cogeríamos una carta de nuestra mano y la descartaríamos en el centro de la mesa y boca arriba. Todo el mundo sabrá qué carta hemos jugado. Las cartas que todos los jugadores vayan colocando boca arriba en el centro de la mesa se consideran eliminadas o ejecutadas. Como os he dicho antes, si algún jugador ya tuviera 4 cartas en su sección de marionetas, estaría obligado a realizar esta acción de intervenir. Pero no se va a quedar aquí la acción. Si realizamos la acción de intervenir, después de jugar una carta boca arriba, vamos a realizar su acción. Las acciones son las que tenemos en la hoja de ayuda o incluso en nuestra carta de enseña en forma de resumen. Y es el meollo del juego. Sabéis que normalmente no os explico las habilidades de las cartas, pero en este caso, si no os explicase las habilidades, no podría explicaros el juego. Así que vamos a ver las habilidades de cada una de las cartas. Vamos a ir en orden. El rey no realiza ninguna acción, pero otorga 10 de poder al final de la partida. El duque leal. Vamos a poder escoger cualquier marioneta rival, la que nosotros queramos, la miraremos en secreto y depende de qué nos encontremos, así pasarán diferentes cosas. Si es una personalidad traidora, la añadiremos a nuestra colección de marionetas y en ese momento podríamos colocarle fichas de influencia encima. Además, si esa carta tuviera fichas de influencia del otro jugador encima, también me las traería y las colocaría encima de mi carta. Las cartas de personalidad traidora son las 3 que en su fondo tienen esta iconografía de aquí, que son las manitas. Y de ellas vamos a hablar ahora. La siguiente carta que podemos activar será la archiduquesa.
Como acción vamos a poder coger a cualquier marioneta rival y la añadiremos a nuestra colección. Y como os he dicho anteriormente, podemos asignarle fichas de influencia de nuestro color y si tuviera alguna ficha de influencia del otro jugador también nos la quedaríamos. Y los duques traidores, vamos a poder coger cualquier marioneta rival y mirarla, y si se trata de una personalidad leal, que son las de fondo azul con los puños, podremos añadirla a nuestra colección. El poder de estos personajes dependerá de si el rey ha sido ejecutado o no al final de la partida. Después tenemos a los marqueses, que nos van a permitir como acción escoger a cualquier personalidad de las que están ejecutadas, es decir, de las que habíamos jugado boca arriba en el centro de la mesa, y ejecutar su acción. Al final de la partida, cuando veamos el poder, cada marqués nos va a dar 5 puntos y si somos el que más marqueses tiene, tendremos 3 puntos extra. Después tendremos a los condes. Como acción vamos a poder coger 2 marionetas de cualquier posición y las vamos a poder intercambiar. Podrá ser una mía por otro jugador, 2 de otros jugadores, como queramos. Si alguna de esas marionetas tenía fichas de influencia, no se moverán y la dejaremos en la posición original. Es decir, si yo cambio esta ficha o esta carta por esta carta, pues esta no la va a perder. De la misma forma que si su carta tenía una ficha, pues tampoco la va a perder en caso de intercambiarla. El poder que van a tener los condes va a depender de cuántos condes tengamos. Si tenemos un conde tendremos 4 puntos, si tenemos 2 serán 11 y si tenemos los 3 serán 17. Después tenemos a los fisgones. Como acción vamos a poder elegir entre varias opciones. Tenemos 3 opciones donde elegir. Lo primero, podremos mirar una marioneta o bien podríamos mirar 2 fichas de influencia que podrían ser de rivales diferentes, pues ver qué tiene este aquí y ver qué tiene este aquí. O bien mirar la carta de la mano de un rival. Es una acción bastante importante, pero a cambio simplemente nos otorgará 2 de poder cada una de las cartas que tengamos al final. Después tenemos a la alianta, que también nos va a hacer elegir entre varias opciones. Lo primero será intercambiar la carta de nuestra mano con la carta de mano de un rival, mano por mano. O bien podremos intercambiar la carta de nuestra mano con una de nuestras marionetas. O bien podríamos intercambiar 2 fichas de influencia que estén sobre las cartas de enseña de 2 jugadores, incluidos nosotros. Podríamos o no mover incluso fichas de influencia nuestras. Al final de la partida, estas liantas nos darán 2 puntos de poder. Veamos el turno del embaucador. Como acción vamos a colocar una o varias fichas de influencia de nuestro color, de las que tengamos todavía sobre nuestra enseña, frente a una marioneta rival, es decir, de las que estén jugadas junto a la enseña de otro jugador. Por ejemplo, de esta forma. De forma secreta vamos a comparar la influencia de esa marioneta, puesto que también podría tener fichas de influencia, vuelvo a recordarlo, y vamos a comparar la influencia sobre esa marioneta. Si la oferta es mayor, por ejemplo, aquí tendríamos 3 y 2, 5 y aquí tendríamos un 4. Cogeremos la marioneta de esa persona, la incorporaríamos a nuestra colección, colocaríamos sobre ella las fichas de influencia que habíamos jugado para llevárnosla y además cogeríamos la ficha que tenía colocada encima, si es que la tuviera, y nos la quedaríamos en nuestra carta de enseña. Si la oferta fuese menor, hemos calculado mal qué ficha había ahí, cosas por el estilo, o me he quedado corta poniendo fichas de influencia, entonces el rival va a conservar la marioneta, se la va a quedar en su colección y además se quedará nuestras fichas de oferta en su carta de enseña. Como carta múltiple, es decir, de las que nos encontramos varias unidades en el mazo, nos queda el cizañero, también va a tener 3 copias. El cizañero, como su propio nombre indica, va a querer zurrarse siempre y nos va a permitir retar en duelo a otro jugador. Para ello vamos a coger una de nuestras marionetas y una marioneta rival. Tenemos que indicar qué marioneta queremos enfrentar. Por ejemplo, pues sabemos que este jugador, pues por preguntas anteriores, por ejemplo, tenía esta y yo pues tenía esta. Y quiero enfrentar esta marioneta con esta de aquí. Así que juego un cizañero
y declaro si quiero echar un duelo a mayor o a menor nobleza. La nobleza os recuerdo que es este simbolito de aquí. Entonces, si yo ya sé cuál es su carta, él es nobleza 4, en nuestro caso somos 12, pues obviamente el duelo lo voy a hacer a nobleza mayor. Las vamos a comparar en secreto, el resto de jugadores no tienen que saber nada de esto. La marioneta que haya sido vencida se va a colocar como personalidad ejecutada, así que vuelvo a repetir, en el centro de la mesa con todo el resto de cartas boca arriba, y el ganador del duelo se quedará su propia marioneta y además, si la otra marioneta tenía fichas de influencia encima, también nos las quedaremos. Por último, tenemos otra carta única, como eran estas dos de aquí, que es la muerte. Como acción vamos a escoger una de nuestras marionetas y la vamos a descartar boca arriba en el centro de la mesa para que sea una personalidad ejecutada. Ojo, porque además terminar con la muerte nos otorgará -2 puntos de poder. Sin embargo, como veis, y os acabo de explicar con el cizañero, su nivel de nobleza es especial y siempre sea un duelo a mayor o a menor, siempre va a ganar todos los duelos. Pues estas serían las acciones que podemos activar con todas las cartas que nos encontramos en el mazo. Vuelvo a repetir, tenéis aquí una explicación, un resumen de cómo funcionan todas las cartas y en vuestra propia carta de enseña también tenéis un pequeño resumen más esquemático y menos explicado que lo que os acabo de decir. Esto lo vamos a activar en la acción de intervenir. Vamos a jugar una carta de nuestra mano y la vamos a descartar en el centro de la mesa activando su acción. Sea lo que sea la acción que hayamos realizado, sea la de conspirar o la de intervenir en el paso 2, llegaremos al paso 3 y pasaremos el turno al siguiente jugador. Vamos a seguir turno a turno hasta que todos los jugadores se quedan sin cartas en la mano y en ese momento llegará el final de la partida. Como digo, el final de la partida va a llegar cuando todos los jugadores se hayan quedado sin cartas en la mano. Al principio del turno íbamos robando cartas, si ya no hay más cartas en el mazo, al final voy a jugar cartas hasta que ya no se puedan jugar más y ya no podíamos robar. Así que pasaremos a ver el final de la partida. Dependiendo del número de jugadores, ya os he dicho en la preparación que podría haber una carta debajo de la ficha de desterrados. En este caso, pues si teníamos ficha o carta de desterrados, le daremos la vuelta. Y en este momento revelaremos todas nuestras colecciones. Una cosa muy importante en este momento es que si algún jugador tiene en su colección, como sucede con el jugador azul, tanto personalidades leales como traidoras, será directamente eliminado y da igual cuánta puntuación tenga en poder, que no va a poder optar a la victoria. En este caso tenemos tanto leales como traidores, así que este jugador no podrá puntuar. Después de ver esto, los jugadores que no hayan sido eliminados, pues obviamente vamos a calcular el poder de nuestras marionetas. Además, sumaremos también el valor de las fichas de influencia rivales que tengamos sobre nuestra enseña. En este caso nos habríamos quedado con un 4 y con un 2 del jugador blanco y con un 1 del jugador azul. Por aquí tendríamos 10 de poder, por aquí teníamos dos cartas que nos otorgaban 11 puntos y por aquí teníamos 2. Aquí teníamos 2 y 2, 2 también de la alianza y -2 de la muerte. Revelaríamos también las fichas de los otros jugadores y sumaríamos la puntuación. El jugador que más valor tenga será el que ha ganado la partida. En caso de empate va a ganar el jugador empatado que tenga en su colección la marioneta de mayor nobleza. Y ojo de nuevo, porque en caso de empate en puntuación, la muerte siempre tiene el valor más alto en nobleza. Ya os lo he dicho en el duelo, ya os lo he dicho con esta carta, con la acción de esta carta. Ahora sigue pasando lo mismo. Va a tener el nivel más alto de nobleza, así que, por ejemplo, en caso de empate en estos dos casos, ganaría el jugador blanco porque tiene la carta de la muerte. Y ya está, con esto os he explicado el reino. Pues esto ha sido el reino. Como veis, es un juego bastante sencillo de reglas porque no tienes mucho que hacer en tu turno, pero te tienes que pensar muy bien en qué momento elimino, hacer las preguntas concretas en los momentos más oportunos, preguntar muy bien por qué tipo de carta es, por una carta en concreto. Cuando yo ya conozco una carta y me la quitan, es muy importante también seguirle la pista. Está claro que
tiene un componente memory bastante fuerte, pero no es solo eso, porque también tiene bastante faroleo. El ponerle una ficha de influencia tuya, aunque sea un 1, pero tú pones una ficha de influencia y haces saber o haces pensar al menos que esa carta tiene bastante valor, porque sea una carta importante. A lo mejor lo es, pero a lo mejor se la has podido poner a cualquier carta un poco más débil que no te importe a priori que te la quiten, te la juegas a que te quiten esa carta con la ficha de influencia para luego utilizar la otra carta y recuperar tus fichas. En fin, puedes ir jugando bastante con lo que sabes, con lo que puedes deducir por dónde van los tiros. Incluso muchas veces tú haces que te quiten una carta que sea mala y la tienes localizada y esa carta llega a otro jugador y tiene un componente muy chulo entre el memory, el faroleo y la deducción que le da una vueltecita de tuerca a el reino. La gente de Megacorpin no falla en sus juegos, así que estoy segura de que esta no va a ser una excepción. Así que, como os he dicho al inicio, os dejo por aquí abajo en la cajita de descripción y en la tarjetita por arriba el enlace a la campaña para que le echéis un ojo y le deis vuestro apoyo. Gracias de nuevo a Megacorpin por confiar en nosotros para esta reseña y a vosotros. No sé qué estáis esperando, os veo en la campaña. Y en los comentarios también, si lo habéis podido probar, si estuvisteis en Interocio o en algún otro evento en el que ya me consta que han estado y estarán. Nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. ¡Hasta luego! Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.